Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Como Maritza les contaba, mi nombre es Tatiana Arias, soy ingeniera física egresada de la Universidad Tecnológica de Pereira y pues ya vengo hace 2 años aproximadamente, 2, 3 años, capacitando con Cloud Labs, tanto virtual como presencialmente. El día de hoy los acompañaré en esta sesión. La idea es que resolvamos 2 simulaciones, que ustedes puedan interrumpirme en cualquier momento si tienen alguna duda. Recuerden que yo no estoy como atenta al chat o no puedo ver el chat como en tiempo real, entonces si tienen alguna duda, no hay ningún problema en que me interrumpan, pueden hacerlo en cualquier momento. La idea es esa, que ustedes puedan resolver todas sus dudas y puedan, digamos, salir de aquí aptos para usar los laboratorios en sus clases. No sé si Zaida iba a tomar la palabra. Bueno, yo creo que se le prendió el micrófono. Sí, yo creo. Quisiera saber, bueno, la vez pasada nos acompañó mi compañera Natalia, quisiera saber si de pronto hay alguien nuevo que no estuvo en la capacitación pasada, como para dar una breve introducción, o si pasamos directamente a las simulaciones. Bueno, en la capacitación pasada se vio principalmente de qué se trata Cloud Labs Virtual STEM y seguido vieron como un simulador, sobre todo en cuanto a sus características, ¿cierto? La idea de hoy es que ustedes exploren otras simulaciones y podamos ver cómo su uso en el aula de clase, las diferentes formas que podemos hacer uso de los simuladores en las aulas de clase. Cloud Labs es un ecosistema de aprendizaje que pretende que ustedes lo usen como un apoyo a sus aulas para poder complementar todos los conceptos que ustedes estén viendo. En este caso, pues para física tengo programado un simulador de péndulo simple y otro de ondas de sonido, y si alcanzamos, uno muy corto de ondas de radio, para que ustedes vean los diferentes entornos, ¿cierto? Porque si bien tienen unas características generales, hay algunos simuladores con algunas particularidades y a su vez vayamos explorando un poco cómo es su uso en el aula de clase. Voy entonces a compartir mi pantalla, voy a apagar la cámara como para que no, de pronto no vaya a haber interferencia. Y nuevamente, si tienen alguna duda en algún momento, no duden en interrumpirme para poder solucionarla en el momento que de pronto no se nos vaya a pasar. Primero voy a empezar mostrándoles nuevamente el acceso, porque sé que a veces tenemos problemas con este acceso de los simuladores. Denme un momento, por favor. Bueno, entonces para el acceso recuerden que deben entrar a mycloudlabs.us, pero debemos ponerle el / uniminuto para poder que ustedes tengan el ingreso con su correo institucional. Se los voy a copiar al chat para que nuevamente tengan acceso a él. Que tengan este enlace siempre a la mano, que es también con el que ingresan sus estudiantes. Entonces, le damos ingresar, le damos en este botón de uniminuto. Si están viendo mi pantalla, me confirman, por favor. Claro que sí, sí se está viendo perfecto. Muchas gracias. Entonces le damos en este botón de uniminuto y aquí él nos va a pedir normalmente, como yo ya tengo los datos ingresados, pues me redirecciona automáticamente, pero ahí lo que nos pide es el correo institucional y le debemos ingresar la misma contraseña que tenemos para ese correo y ya él nos va a dirigir automáticamente a esta pantalla que ven en este momento, en donde vamos a tener al lado derecho los laboratorios que son los que nos interesan en este momento. La vez pasada les contaba que teníamos todas estas áreas disponibles en Uniminuto, que son química general, física, agricultura, biología, autómatas programables, matemáticas, administración, matemáticas 2, robóticas y microcontroladores. Para el día de hoy, pues ingresamos al área de física y allí vamos a ver diferentes conceptos o temas asociados. Tenemos ondas, fluidos, cinemática, hasta trabajo, energía y potencia, en donde en cada uno vamos a encontrar diferentes simuladores y a su vez una unidad de aprendizaje.
Vamos a empezar con el simulador de movimiento armónico simple. Aquí vamos a tener dos, perdón. Estas son en inglés y la unidad de aprendizaje que ahorita la exploraremos brevemente. Vamos a ingresar entonces a este que dice péndulo simple y le damos a abrir. Aquí él llena la información automáticamente, no debemos ingresar nada, solamente le damos en el botón ingresar. Este es un entorno un poco diferente al que seguramente vieron la vez pasada. Aquí no me presenta de una la información o el problema a resolver, sino que con este botón debo ir como hacia el simulador y ahí sí me presenta el tema a resolver. No sé si alguien quiere ayudarme a leer, de pronto para que sea un poco más dinámico, o si prefieren que lea yo, cuéntenme cómo prefieren que hagamos la dinámica de la capacitación. Si quieres te ayudo a leer un pedacito. ¿Te parece Vale, bien? muchas gracias. Claro que sí. Listo, Tatiana. Bueno, acá nos dice, el Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de una industria que diseña y produce relojes pendulares debe realizar estudios de sincronización, nivelación y ritmo en nuevos prototipos. Tú, como metrólogo encargado, debes llevar a cabo este proceso, diseñando el péndulo de los relojes que garantice su correcto funcionamiento. Para esto, debes determinar la longitud y masa para lograr que el minuto contado por el reloj sea exacto y mantener la hora con precisión para un ángulo de 10 grados. Por experimentos anteriores, se sabe que la energía potencial del péndulo debe ser de 0.01848 J para no averiar el mecanismo. El reloj tiene un periodo de 1 segundo. Muchísimas gracias. Entonces acá lo primero que debemos como tener en cuenta es lo que siempre tratamos como de resaltar de los simuladores, y es que es basado en retos, ¿cierto? Tenemos un problema de la vida real en donde vamos a poder poner en práctica el tema de péndulo simple. Para ello nosotros tenemos un rol, en este caso somos metrólogos, recordemos que este rol cambia dependiendo de la situación, para poder resolver el problema que se nos está presentando. Y para ello nos dice que debemos garantizar el funcionamiento de los relojes, ese es como nuestro objetivo. Nos dan una energía potencial, ¿cierto? Y un ángulo. Y además nos dicen que el periodo es de 1 segundo. Acá nos van a dar el procedimiento en donde vamos a tener que identificar los diferentes elementos y materiales de la simulación, y acá nos muestran cómo debemos configurar el laboratorio y nos dan algunas pautas, como por ejemplo que la gravedad es 9,8, ya que en algunas partes he visto que la toman como 10, entonces como para tener claridad en este tipo de situaciones. Y acá ya nos dan el paso a paso de cómo debemos proceder a configurar el laboratorio. Luego nos dicen cómo realizar los cálculos y dónde podemos encontrar las ecuaciones para poder luego ponerlas en el registro de datos. Finalmente nos dicen que llenemos las preguntas conceptuales y realicemos el reporte de laboratorio. Este es como el paso a paso que siempre vamos a encontrar en la simulación, y acá normalmente no encontramos este botón, este es particular de este simulador, le damos iniciar. Voy a ver si no, se reduce mucho. Entonces, acá tenemos el entorno en donde en el botón de información nuevamente podemos leer la situación y el procedimiento, ¿cierto? Si lo necesitáramos. Tenemos la calculadora para hacer nuestros cálculos y este botón vendría siendo el de las ecuaciones. Acá nos dan las breves instrucciones para poder finalizar como el laboratorio, y acá nos muestran las ecuaciones, en donde inicialmente vemos el periodo, ¿cierto? Acá nos dicen que L es la longitud y G es la gravedad. También nos dan la longitud y cómo sería la altura para poder hallar la energía potencial del péndulo. Entonces, hay varias maneras de abarcar el problema, ¿cierto?
La primera sería seguir el paso a paso que me muestran en el botón de información, en el procedimiento, que es el mismo que vamos a encontrar en este botón de arriba. Aquí, de pronto de una manera más ampliada, nos muestran la configuración del laboratorio, que sería como la forma de proceder para resolver la simulación. La otra manera, recordemos que siempre tenemos una guía en este PDF, que es el segundo botón. Recordar que está la guía de estudiante y la guía de docente. La de estudiante nos muestra el paso a paso, pero esta vez con imágenes, ¿cierto? Para que de pronto, si no es tan claro para el estudiante qué es lo que me están pidiendo en este procedimiento, pues aquí con imágenes es un poco más claro y un poco más fácil de resolver, pero igual no le da como la solución final al estudiante, sino que simplemente le da una guía, como su nombre lo indica, para que pueda resolver la simulación. Aquí nuevamente nos muestra la identificación de los materiales y cómo se configura el laboratorio, de qué se trata pues cada elemento que se encuentra en él, para finalmente realizar los cálculos. Vamos a hacerlo con la lectura del procedimiento, para que lo hagamos de la forma más normal que lo haría un estudiante, ¿cierto? Ya que pues a veces les da pereza la guía o no la tienen a la mano, entonces aquí van a poder tener siempre esta parte del procedimiento. Entonces nos dice que sobre la mesa de laboratorio tenemos el reloj pendular y el conjunto de masas. Para realizar los cálculos, usa los datos suministrados del ejercicio con el ángulo de desplazamiento. Nos dice que pulsemos sobre la pestaña de ecuaciones ubicada en la libreta de notas para consultar las ecuaciones asociadas al movimiento pendular, para poder modificar la longitud desde la tabla llamada parámetros hasta lograr la distancia que consideremos apropiada y luego llevar la masa que consideremos indicada. Entonces veamos que en esta parte del procedimiento es donde me muestran a mí a qué debo llegar, ¿cierto? ¿Qué me está pidiendo el simulador? Hallar la distancia que consideremos apropiada, o más que considerar es que hallemos con las ecuaciones, y la masa para poder cumplir con los parámetros que me dieron en mi situación. Veamos que aquí los parámetros iniciales son 50 centímetros, pero no necesariamente esa es la longitud apropiada. El ángulo pues lo podríamos poner de una vez porque nos dijeron que era 10. Si vemos aquí en la situación, el ángulo es 10. Y la masa es otro parámetro que tenemos que hallar. Ahora, ¿cómo podemos hallar estos parámetros? Entonces nos dicen que vayamos al botón de ecuaciones. Y en ecuaciones vamos a encontrar la primera ecuación, que es la del periodo. Pero a mí el periodo me lo entregó el problema, que era de 1 segundo, ¿cierto? Entonces, de esta ecuación del periodo, ¿yo qué puedo hacer? Despejar la longitud. Como los estudiantes no siempre leen, ¿cierto? Lo que yo muchas veces hago en este simulador en particular es ponerlos a despejar, también como para poner en práctica otro tipo de conceptos y que sea como más dinámica la parte como de aprendizaje, porque veamos que aquí ya me entregan la ecuación despejada, la de longitud, a partir de la ecuación del periodo, pero los estudiantes, el 90% no se van a dar cuenta de ello y también hacen la dinámica de despejar de aquí la longitud. Cuando despejamos, vamos a tener que la longitud es igual a la gravedad por el periodo al cuadrado sobre 4 por pi al cuadrado. Ahí ya tenemos todos los parámetros para poder hallar mi longitud y poderla configurar en mi laboratorio. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a la calculadora. Recordemos que la idea es que todo lo hagan dentro de la simulación. Y aquí en calculadora vamos a poder resolver esa ecuación que teníamos ahí. Entonces teníamos que era 9.8, pongámoslo entre paréntesis, 9.8, que era la gravedad, por el periodo al cuadrado. Pero el periodo al cuadrado pues simplemente es 1, ¿cierto? Porque nuestro periodo era 1. Dividido, nos decía que 4 por pi al cuadrado. Aquí podemos pues poner pi al cuadrado o simplemente poner pi por pi, ¿cierto? Que vendría siendo lo mismo. Y esto nos da 0.2482. Tener en cuenta que nos da en metros, ¿cierto? Todos esos de pronto son
como dicen los estudiantes, de pronto cascaritas que pueden hacer que entorpezca el proceso de alguna manera, pero si estamos atentos debemos estar conscientes de este tipo de cosas. Aquí el resultado nos lo entrega en metros, 0.2482 metros, pero veamos que el simulador nos lo está pidiendo en centímetros, entonces debemos hacer la respectiva conversión, ¿cierto? Entonces, nos decía que el resultado era 0.2482 metros. Aquí entonces debemos poner que mi longitud es 24.82 centímetros, ¿cierto? Que era lo que me estaba indicando aquí el simulador. No sé si se alcanza a ver, pero veamos que la longitud nos la pide en centímetros. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Igualmente acá nos pide que la masa sea en gramos y no en kilogramos. Siempre debemos tener ese tipo de cosas en cuenta para las conversiones que tengamos que hacer. Y ahorita, como ya tenemos la longitud, lo que nos falta es hallar la masa para que este reloj funcione adecuadamente. Vamos nuevamente a las ecuaciones y aquí nos muestran que tenemos la altura en metros de nuestro sistema y nos dicen que es la longitud de la cuerda, ¿cierto? Que fue la que acabamos de hallar. Esto para cuando la masa de la cuerda es despreciable. Y nos muestran la energía potencial del sistema, que como el problema nos la dio, pues acá lo que podemos hacer es despejar la masa, ¿cierto? Nos quedaría que la masa es igual a la energía potencial sobre la gravedad por la altura. Bueno, aquí también veamos que nos daban los factores de conversión para tener en cuenta lo que les acabo de mencionar, en donde nos muestran que 1000 gramos es equivalente a 1 kilogramo y 100 centímetros es equivalente a 1 metro, para que los estudiantes tengan como todos los parámetros y todas las herramientas para poder resolver la simulación como tal. Esta ecuación, pues, digamos que para nosotros puede ser obvia de alguna manera. Si para los estudiantes de pronto todavía no es tan clara, podríamos ir a nuestra unidad de aprendizaje. Recordemos que esta herramienta también es muy valiosa a la hora de pronto complementar conceptos o reforzarlos antes de la simulación. Y aquí podríamos ir a buscar esta ecuación y de pronto una explicación rápida para que los estudiantes recuerden de dónde nace y poderla aplicar, ¿cierto? Vamos entonces a despejar. Ya sabemos que masa es igual a energía potencial sobre la gravedad por la altura, teniendo en cuenta que la altura es 1 menos el coseno de teta, si mal no recuerdo. Verifiquemos. Altura es igual a L por 1 menos coseno de teta. Y teta ya sabemos que es 10 grados. Entonces volvemos a nuestra calculadora y vamos a hacer el cálculo. Vamos a decir entonces que la masa es igual a la energía potencial que nos la entregaba el sistema, el problema, perdón, que es 0.01848 joules. Para ponerlo acá en la calculadora. 0.01848 joules dividido, perdón, me toca borrarlo todo. 0.01848 dividido, vamos a abrir paréntesis. Primero es la gravedad, ¿cierto? Que sería 9.8 por la longitud, que debemos ingresarla en metros, ¿cierto? Para que todas nuestras unidades concuerden. 2482 por, decíamos que era 1 menos el coseno de 10. Aquí también debemos ser muy cuidadosos antes de ingresar el valor o el resultado, porque veamos que la calculadora siempre está en radianes y a nosotros el ángulo nos lo entregaron en grados, ¿cierto? Entonces debemos poner o configurar la calculadora para que nuestros cálculos sean correctos. Entonces, con esta ecuación, me falta un paréntesis, ya tendríamos la masa. Esta masa, nuevamente, me da en kilogramos,
pero veamos que el sistema me la pide en gramos y de hecho pues me entrega es unas masas en gramos, ¿cierto? No en kilogramos. Entonces vimos que nuestro resultado fue de 500 gramos efectivamente, entonces cogemos la masa correspondiente y la anclamos al sistema. Aquí me dice que si necesito retirar la masa le doy doble clic, pero estamos seguros de nuestros cálculos, vamos a proceder a darle on para ver cómo funciona o cómo resultó el procedimiento. Podemos ver el gráfico aquí mientras se dibuja. Si yo le doy reporte no pasa nada porque él todavía está, digamos, mirando que se esté funcionando bien para automáticamente cuando lleve el minuto completo, ¿cierto? Cuando complete sus 60 oscilaciones para los minuto completo con los 60 segundos. Entonces esperamos. Y me da aquí la retroalimentación, me dice felicitaciones, has logrado obtener un diseño de reloj adecuado para los requerimientos solicitados. Ahora puedes continuar con algunas preguntas que han requerido y continuar con la generación del reporte de laboratorio. Le damos entonces continuar y, por ejemplo, normalmente las preguntas son de selección múltiple en la mayoría de simulaciones, pero veamos que en este caso en particular me dan un enunciado y debo responder si es verdadero o falso. El primer enunciado es: el movimiento pendular está representado por una gráfica triangular. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Quién me ayuda? Profes, ¿por qué están tan tímidos? A ver. Cuéntenme si el movimiento pendular está representado por una gráfica triangular. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, vamos a darle entonces que falso, ¿cierto? Un péndulo describe una trayectoria circular, verdadero. El movimiento pendular se considera un movimiento armónico simple, es lo que estamos viendo, ¿cierto? Si se tienen dos péndulos de masas diferentes y de igual longitud, el periodo de estos péndulos es el mismo, pongamos verdadero. Y la última es el periodo de un péndulo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa. Bueno, no recuerdo exactamente la ecuación en este momento, pongámosle falso, para ver también cómo se comporta el reporte de laboratorio. Le damos terminar. Nuevamente me da las felicitaciones, veamos que siempre está retroalimentando. Y el reporte, recuerden que se genera automáticamente, se descarga un PDF cuando le damos aquí en el reporte. Todo eso pasó como de forma automática. Y acá me muestra el resultado de todo lo que yo hice. En donde en la primera parte me va a mostrar los datos, mi usuario, en este caso pues este es el nombre de usuario que yo tengo asignado al correo de Uniminuto, pero aquí aparecería el nombre del estudiante, la institución, la situación que estamos estudiando, el curso, la unidad asociada al simulador, la fecha, cuánto nos demoramos, los intentos y la calificación. Veamos que la calificación fue 96 sobre 100. Ya miraremos qué fue lo que pasó. También me muestra la configuración del laboratorio, cuál fue como ese resultado que yo obtuve, o de repente en otros simuladores puede mostrar cómo configuré el simulador. Y aparte me muestra la tabla de datos con los datos que yo resolví la simulación. Estos datos son la longitud que yo hallé, el ángulo pues que ya me daba la simulación, la masa, la frecuencia, el periodo y la energía potencial. Bueno, aquí sí me lo dejo de descargar. Vamos a dar por terminado ese simulador, ya que solamente faltaba pues revisar como tal el reporte de laboratorio, pero como les digo, vamos a tener oportunidad de revisar el del otro simulador, entonces no hay ningún inconveniente.
Voy a volver a compartir mi pantalla. Veamos que aquí si yo le daba a actualizar, me volví a iniciar el simulador, ¿cierto? Esto es importante que lo tengan en cuenta, aprovechando pues la falla técnica, que el simulador no guarda progreso. Si yo, digamos, dejo la simulación abierta con un progreso, me voy y vuelvo en 2 horas, la simulación va a quedar en donde estaba sin ningún inconveniente. Pero si cierro la ventana, si se me fue la energía, si apagué el computador, cuando regrese, la simulación va a empezar desde cero. Entonces es bueno que lo tengamos en cuenta, ya que algunas veces los estudiantes o los profesores pueden llegar a pensar que el progreso se guarda, cuando no es así. Entonces, para que de pronto no tengamos inconvenientes a la hora de trabajar con nuestros estudiantes. Vamos nuevamente entonces acá a la parte principal de la página. Vamos a darle nuevamente en laboratorios. Y en física vamos a ingresar a la temática de ondas. Ahorita recuerden que estábamos viendo movimiento armónico simple. Ahora vamos a ver un simulador de ondas, tal vez 2, dependiendo del tiempo que tengamos. Y vamos a ingresar a produciendo una onda de sonido. Acá veamos que tenemos más variedad de simulaciones. Tenemos tipos y características de las ondas, medios de propagación, produciendo una onda de radio, espectro electromagnético, produciendo una onda de sonido y funcionamiento de una organeta electrónica, ondas de sonido y además la unidad de aprendizaje. En el simulador pasado o en la temática pasada solamente teníamos 2 simuladores, en este caso tenemos 6, ¿cierto? Esto varía también dependiendo de la temática o del concepto que estemos estudiando, para que también lo tengamos presente. Empezamos entonces a produciendo una onda de sonido. Y le damos a abrir. Bueno, antes de abrir, recuerden aquí siempre tienen una descripción de las simulaciones para saber de qué se trata, también para ver si les es útil. Igual me imagino que mi compañera Natalia les mencionó la alineación curricular, eso también les va a ser muy útil para ustedes poder elegir qué simulaciones van a presentar en sus aulas de clase. Esta también es una herramienta para poder de pronto filtrar la información de tantos simuladores que hay y saber de qué se trata el simulador sin tener que ingresar en él. Le damos a abrir. Esperamos que cargue. En el lenguaje, pues escogemos español, le damos OK y nuevamente le damos a ingresar. En este problema nos dice el reto que una empresa que fabrica instrumentos musicales ha diseñado para su catálogo 3 nuevos diapasones que servirán para afinar instrumentos. No obstante, para lanzarlos al mercado deben tenerse las especificaciones de estos nuevos productos. Tú, como encargado de la línea de producción, debes determinarlas para entregárselas al equipo correspondiente y así poder lanzar al mercado los diapasones. Entonces, nuevamente, veamos que es un problema basado en retos. Nuestro reto, en este caso, debemos determinar como si los diapasones si son como aptos para lanzarlos al mercado, ¿cierto? Y en el procedimiento vamos a ver cómo vamos a realizar esto. Le damos cerrar. Veamos que aquí tenemos otra de las características principales de las simulaciones que de pronto no tenía la otra simulación, y es que tenemos unas zonas activas. Estas zonas activas son estas que alumbran en amarillo y se refieren a zonas con las que podemos interactuar con la simulación, o elementos con los que podemos interactuar en la simulación en determinado momento, ¿cierto? En este momento me aparecen 3, entonces nuevamente yo debo mirar cómo voy a abordar mi simulación para poder seguir un paso a paso, ya que si bien es intuitivo y me va diciendo qué debo hacer, por ejemplo, si yo cojo este elemento, me muestra dónde puedo colocarlo, ¿cierto? Pero si no sé para qué o con qué fin o en qué orden, pues puedo equivocarme o no dar con el objetivo principal de la simulación. Entonces, nuevamente podríamos ir acá al procedimiento, leer de qué se trata,
qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, aquí me dicen que lo primero que debo hacer es presionar sobre el osciloscopio, desplegar la vista ampliada y encenderlo, ¿cierto? Es el primer paso. Entonces veamos que de los 3 elementos que me están alumbrando, realmente el con el que debo interactuar en este momento es con el osciloscopio para encenderlo. Es lo que me pedía la simulación. Entonces, como les contaba, primero era la interacción con el osciloscopio y ahora el procedimiento también debe decirme con qué elemento debo seguir interactuando. Me dice, regresa a la vista general y lleva la caja de resonancia del diapasón a una de las 3 zonas diferentes que se habilitan. Estas son las que les mostraba ahora. Otra forma, que también es muy práctica, nuevamente, es la guía. Recordemos que la guía es muy útil para los estudiantes por el tema de las imágenes. Aquí nuevamente el procedimiento es el mismo, nos dicen haz clic sobre el osciloscopio, aquí nos muestra el osciloscopio y nos dice que lo encendemos presionando el botón de encendido de color rojo y acá nos lo señalan. Entonces veamos que es el mismo procedimiento, pero cuando tenemos una imagen de referencia se puede volver un poco más sencillo la solución, ¿cierto? Entonces me decían que cogiéramos la caja de resonancia y la pusiéramos en una de las 3 zonas. Pongámosla en la primera y veamos que automáticamente se me encendió otra zona activa, que es esta. Si yo intento coger otro de los elementos, miren que no me lo permite, solamente me deja interactuar en este momento con la zona que me está alumbrando y me muestra dónde ponerla. Veamos que ahí me indica que se dibuja, ¿cierto? Antes de yo colocarla, se dibuja. Y nuevamente me aparece otro elemento con el que puedo interactuar. En este caso es este martillo con el que voy a generar el sonido. Y me muestra este letrero donde me dice que en el osciloscopio podré visualizar el registro de la señal que corresponde a la onda de sonido producida. Le voy a aceptar. Veamos que aquí también tenemos una breve descripción de los indicadores, que es el diapasón pequeño, que fue el que acabamos de coger, y que está a una distancia de 160 centímetros. ¿Esto para qué me puede servir? Pues para el registro de datos y además para mis cálculos, ¿cierto? Porque veamos que el registro de datos, en este caso, me muestra o me indica, me da un indicador de que debo hallar, ¿cierto? La frecuencia, la longitud de onda, el tiempo de propagación y la nota musical para cada uno de los diapasones. Esta es otra herramienta que a mí me parece muy útil, pues no solo porque es el fin del laboratorio, sino también porque a veces cuando los estudiantes no entienden qué es lo que tienen que hacer o cuál es el fin del laboratorio, pueden venir ahí al registro de notas y ver qué exactamente es lo que le está pidiendo la simulación. Y allí puede ser un poco más sencillo poder llegar a la conclusión o al producto final, que en este caso serían estos parámetros que me están pidiendo. En este caso, entonces estamos en el diapasón pequeño, ahí es donde vamos a poner nuestros datos, ¿cierto? Los datos que hallemos. Para ello, pues vamos siempre al botón de información en donde vamos a encontrar nuestras ecuaciones. Me dicen que la frecuencia de la onda es 1 sobre el periodo. ¿Y cómo hallamos el periodo? Pues el periodo lo hallamos en el osciloscopio. Para eso es que tenemos el osciloscopio para poder hallar el periodo de nuestra onda. Aquí veamos que podemos mover el osciloscopio como un osciloscopio real, ¿cierto? Para poder tener una vista más ampliada o más detallada de mi onda. Ahí ya podemos decir que tenemos un periodo, que en este caso sería 1,0124. Y veamos que nos lo dan en milisegundos. Siempre es muy importante tener en cuenta las unidades. Cuando tenemos este tipo de situaciones en donde tenemos tantos datos, a mí me gusta que los estudiantes lo puedan escribir en el cuaderno de notas para poder tener registro nosotros de qué fue lo que hizo el estudiante, con el fin de ver que sí haya entendido, ¿cierto? Porque muchas veces le preguntan al compañero de lado, ay, ¿cómo se hace? O, bueno, se ayudan entre ellos, pero no entienden. En cambio, cuando vemos que ponen todos los datos, todo el procedimiento, es más visible su entendimiento, ¿cierto? Entonces aquí podemos empezar con el diapasón pequeño.
ir poniendo todos los datos. Entonces el periodo era igual a, no lo recuerdo, mirámoslo nuevamente, 1.0124 milisegundos. Y con esto puedo proceder a hallar la frecuencia, que es el primer parámetro que me están pidiendo en mi registro de datos. La frecuencia en diapasón pequeño la hallamos en la calculadora. Igual lo voy a ir anotando acá en una hoja. Y en la calculadora entonces vamos a poner 1 sobre mi periodo, ¿cierto? Que es 1.0724 por 10 a la menos 3 para poder tener el resultado en Hertz. Y me dice que mi primera frecuencia es 987.75. La ponemos acá en mi registro de datos. 987.75. Y ahora debemos proceder a hallar la longitud de onda. En nuestras ecuaciones, nuevamente, vamos a poder hallar o ver cómo podemos hallar nuestra longitud de onda. Primero me dicen que debo hallar la velocidad del sonido, porque, bueno, veamos que aquí, por ejemplo, no está la ecuación de longitud de onda. Si el estudiante no se la sabe, bueno, podría buscarla en internet, pero también podríamos hacer uso de nuestra unidad de aprendizaje, en donde vamos a tener todas las ecuaciones asociadas a onda. En este caso, por ejemplo, en particular, nos servirían dos actividades de la unidad de aprendizaje. La primera sería el de ondas y naturaleza de la luz, ya que pues igual las ecuaciones de ondas van a ser las mismas, y la del sonido, ¿cierto? Por el medio de propagación, por la velocidad de la onda, bueno, por todos esos temas específicos del sonido. Pero en ondas seguramente vamos a Bienvenidos a la primera actividad. Nuestra ecuación, ¿cierto? Aquí recuerden que ustedes pueden ver todas las temáticas que tiene asociada cada actividad. Veamos componentes de una onda, acá, relación entre velocidad, longitud de onda, frecuencia y periodo. Ahí vamos a poder hallar todas nuestras ecuaciones. Entonces veamos que igual tenemos las herramientas dentro de la simulación. Esto también es chévere de pronto verlo como un repaso antes de clase, antes de empezar la simulación, para que el estudiante, digamos, ya llegue un poco más preparado a qué es lo que va a desarrollar. Aquí entonces me dicen que la longitud de onda es igual a la velocidad por el periodo, o lo que es lo mismo, la velocidad sobre la frecuencia, ¿cierto? No lo tenía ya en la simulación, pero veamos que rápidamente lo pudimos encontrar en la unidad de aprendizaje. Entonces, con esto ya podemos hallar esa longitud de onda que me está solicitando la simulación. Ya sabemos entonces que es velocidad sobre frecuencia o por periodo. Y acá sí me indican cómo puedo hallar la velocidad del sonido. Me dicen que es 3.31.3 metros sobre segundo más esta constante por la temperatura. ¿Cómo podemos ver esa temperatura? Veamos que este otro elemento que me ha estado alumbrando no lo hemos tocado. Si le damos clic, es un termómetro que me muestra la temperatura ambiente. En este caso, nuestra temperatura sería 22 grados centígrados o Celsius. Aquí es importante recordarles que los simuladores son aleatorios, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, el diapasón pequeño fue para la primera posición de la caja, pero podría pasar que a un estudiante le aparezca el diapasón grande para la primera posición de la caja. Bueno, esto podría variar, por ejemplo, es una parte de la aleatoriedad, e igual esta temperatura no va a ser igual para todos. Entonces, ahí es donde va entrando la aleatoriedad y los estudiantes van a poder hacer sus simulaciones de una manera más independiente, ¿cierto? De una manera autónoma, para que cada uno tenga su retroalimentación y pues su conocimiento. Entonces, teniendo en cuenta
que la temperatura es 22 grados, vamos a la calculadora y aquí vamos a poner la ecuación que acabamos de ver. 331.3 más la constante, que era 0.606, por la temperatura ambiente, que en este caso es 22. Esta sería la velocidad de propagación del sonido, ¿cierto? Que sería, que nos daría 344.63 metros sobre segundos. Vamos a anotarlo en mi cuaderno de notas para tener todo nuestro registro. Y decimos que esto es 344.63 metros sobre segundos. Y ya con esto podemos proceder a hallar la longitud de onda, que es finalmente lo que me están pidiendo. Entonces decíamos que la longitud de onda era igual a la velocidad 632 dividido la frecuencia. Y la frecuencia nos había dado 987.75. Esto nos da igual a 0.3489. Y acá la longitud de onda, veamos que nos la están pidiendo en centímetros, pero mi resultado es en metros, ¿cierto? Por la conversión de unidades, vamos a decir entonces que mi longitud de onda es 34.89 centímetros. Y lo registramos de una vez. 0.89 centímetros. Y por último, me piden el tiempo de propagación de la onda. ¿Cómo hallo el tiempo de propagación de la onda? Nuevamente voy a ecuaciones y acá veamos que sí me dan la ecuación de tiempo de propagación de la onda. Me dicen que D es la distancia de separación de la fuente de sonido hasta el sensor en metros y V es la velocidad del sonido en metros por segundo. Veamos que igual el simulador también nos hace mucho énfasis en las unidades porque los resultados pueden ser diferentes a la solicitud que me está haciendo el reporte, o de repente acá nos dicen que es en metros, pero veamos que acá nos la están dando en centímetros. Entonces igual debemos hacer como la respectiva conversión, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta la ecuación, decimos que es distancia sobre velocidad. La velocidad ya la tenemos, entonces simplemente es reemplazar. Entonces sabemos que si un metro son 100 centímetros, entonces aquí simplemente podría hacer la conversión. 160 centímetros, ¿cuántos metros son? Dividimos entre 100, ¿cierto? Y esto me da 1.6 metros. Entonces 1.6 dividido la velocidad, que era 344.63. Y esto me da igual a 0.0046. Acá las unidades que me están pidiendo es en milisegundos. Y el resultado que nos está dando es en segundos. Entonces, nuevamente debemos hacer la conversión. Veamos que igual en las ecuaciones también nos están diciendo, perdón un momento. Gracias. Acá nos dicen un segundo a cuántos milisegundos equivale y un metro a cuántos centímetros, que fue la conversión que acabé de hacer. Entonces, ahora como un segundo vale 1000 milisegundos, entonces vamos a hacer la conversión de estos segundos que nos acabo de dar el resultado a cuántos milisegundos equivale. Entonces, simplemente multiplicamos por 1000, ¿cierto?
y nos da 4.64 milisegundos. Ingresamos el valor y ya tenemos la primera parte del problema, que es hallar los diferentes aspectos de la onda, la frecuencia, la longitud de onda y el tiempo de propagación. Pero aparte me están pidiendo una nota musical. ¿Cómo hallamos esa nota musical? Teniendo en cuenta la frecuencia. Nuestra frecuencia nos dio 987.75. Y veamos que acá en la parte de arriba nos dan una tabla de notas musicales con su respectiva frecuencia. Entonces lo que debemos hacer es hallar esa frecuencia, la que nosotros acabamos de encontrar. ¿Qué es esta? ¿Cierto? Esta última de 987.8 es la más aproximada al valor que nosotros acabamos de hallar, por lo que la nota asociada a esa onda que acabamos de estudiar es Si. Y vamos a seleccionarla en la nota musical. Acá podemos bajar para ver todas las notas y elegir la correspondiente. Entonces veamos que este es el primer, como digamos la parte más lenta de alguna forma de la simulación, que es entender qué es lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer, pero de ahora en adelante simplemente debemos replicar el mismo procedimiento para los otros diapasones y poder terminar la simulación. Entonces le damos cerrar, aquí devolvemos el diapasón, movemos la caja a otra distancia y veamos que nuevamente solamente me alumbra un diapasón. Yo no puedo hacerlo de forma aleatoria, pues por lo mismo de que el simulador ya, digamos, tiene los resultados por defecto para darnos la retroalimentación. Entonces acá nos dice que para la segunda distancia, el diapasón mediano. Y entonces cuando lo pongo, nuevamente me aparece aquí los indicadores de que es el diapasón mediano y que está a una distancia de 220 centímetros. Le damos con el martillo y se apaga la onda. Nuevamente vamos al osciloscopio y vamos a mirar nuestro periodo. En este caso es 2.0251. Y vamos a registrarlo en el cuaderno de notas para que te quede registro de todo. Ponemos que este es el diapasón mediano y que tuvo un periodo de 2.0251 milisegundos. Entonces con esto hallamos la frecuencia, nuevamente 1 sobre 2.0251 y nos da 0,493. Bueno, aquí no hice la conversión de milisegundos, ¿cierto? Porque recordemos que el osciloscopio nos entrega el resultado en milisegundos. Entonces debemos tenerlo en cuenta para poder poner bien la frecuencia en nuestro registro de datos, que sería entonces 493,8 Hz. Ahorita vamos a la longitud de onda, que decíamos que era 1 sobre la frecuencia, o 1 por el periodo. Entonces hacemos el respectivo cálculo. Perdón, la velocidad, le vi ahí un poquito. La velocidad, que primero debemos hallarla con esta ecuación, ¿cierto? La temperatura va a seguir siendo la misma, entonces la velocidad de propagación pues va a ser la misma, porque no tenemos ninguna variable, ¿cierto? Si cambiara la temperatura, sí cambiaría la velocidad de propagación, pero como es la misma, va a ser constante en todo el laboratorio. Y ya la habíamos hallado, la habíamos escrito en el cuaderno de notas. Entonces aquí simplemente podemos copiar y pegar. Entonces ahorita sí, teníamos que la longitud de onda era igual a la velocidad sobre la frecuencia. Y la velocidad es 344.63
dividido la frecuencia que era 493.8. Verifiquemos este valor. 493.8, muy bien. Y le damos igual. Entonces nos da que la longitud es 0.6979 metros, ¿cierto? Debemos ponerlo en centímetros. Entonces es 69.79 centímetros. 69.79 centímetros. Y finalmente, el tiempo de propagación, decíamos que era entonces la distancia sobre la velocidad. Y en este caso, la distancia a la que está la caja del sensor es 220 centímetros. Recordemos que debemos ponerlo en metros. Entonces sería 2.2 dividido la velocidad que era 344.63. Y este tiempo es en segundos, debemos ponerlo en milisegundos, multiplicamos por 1000 y nos da 6.38. Vamos entonces a registrar el dato, 6.38, y lo último que debemos hacer es escoger la nota musical con base en la frecuencia, que es 493.8. La buscamos en nuestra tabla de frecuencias de notas musicales. Vemos que también correspondía así, ¿cierto? Nos dio exactamente el mismo valor, entonces en el registro de datos vamos a poner sí. Aquí nuevamente esto sería aleatorio, ¿cierto? A todos los estudiantes les va a dar una nota musical diferente, una frecuencia, una longitud y un tiempo de propagación diferente para cada diapasón y para cada distancia, para que lo tengamos muy presente. Y finalmente vamos a repetir el proceso con el diapasón grande. Bueno, primero debo mover la distancia para que se me habilite el diapasón correspondiente. Y cuando lo ponemos, vemos que se pone diapasón grande y la distancia que es de 300 centímetros. Repetimos el procedimiento, generamos la onda. Y miramos nuestro periodo. Vemos que nuestro periodo ahora es de 3.6075. Vamos a anotarlo en el cuaderno de notas. Periodo igual a 3.6075 milisegundos. Y ya sabemos que la velocidad va a ser la misma, ¿cierto? Porque la temperatura no ha cambiado, que sería el único motivo por el que cambiaría la velocidad en este momento. Metros sobre segundos. Y ya teniendo este periodo, vamos a hallar la frecuencia, que sería 1 sobre 3.6075, igual, nuevamente esto debemos ponerlo en hertz, nos daría 277.2 Hz. Para la longitud de onda, ya tenemos en cuenta la velocidad que ya la hallamos sobre esa frecuencia que acabamos de encontrar. Entonces, nuestra velocidad, 344.63, dividido la frecuencia, que era 277.2. Con esto encontramos la longitud de onda, que nos da 1.24. Vamos a anotarlo. Y debemos ponerlo en centímetros, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que multiplicar por 100 y nos da 124.32. Y por último, el tiempo de propagación. ¿Sí? Que el tiempo de propagación, recordemos que aquí en la ecuación nos dice que es la distancia sobre la velocidad. La distancia en este caso es 3 metros, 300 centímetros. Entonces 3 metros dividido
mi velocidad de propagación, que es 344.63. Y finalmente, este tiempo nos da multiplicado por 1000, 8.7 segundos. Milisegundos, perdón, 8.7 milisegundos. Y vamos a hallar nuestra nota musical, que es el fin de la simulación, que es 277.2. Veamos qué nota musical corresponde a esa frecuencia. Aquí está exactamente el mismo valor, sería do sostenido. Entonces lo seleccionamos. Aquí ya tendría todos los datos obligatorios de la simulación, pero es importante que siempre le recordemos a los estudiantes que deben llenar el campo del cuaderno de notas. Aquí yo agregué una página adicional, pero recordemos que hay unas preguntas previas que no son obligatorias porque no influyen en la calificación del reporte, pero sirven como retroalimentación para el estudiante, para todos los temas que se están estudiando y pues también para que ustedes puedan como validar esa información que ellos están poniendo allí. Entonces, aquí me preguntan que si la velocidad de propagación del sonido es constante sin importar el medio de propagación, pues pondríamos que no, porque ya el estudiante tendría que dar la explicación. Las ondas de sonido necesitan un medio de propagación, sí, la idea es que hagan la respuesta lo más larga posible, ¿cierto? Que veamos que el estudiante sí entendió. Nuevamente, para estas preguntas perfectamente se podrían apoyar de la unidad de aprendizaje, ir a la unidad de aprendizaje, revisar toda la parte conceptual del tema que estemos viendo y así poder resolver estas preguntas o acudir a internet. Bueno, ya depende de las metodologías de los profesores y de las dinámicas, pero lo importante es que el estudiante tenga muy presente que hay que responder estas preguntas y que pues se va a ver reflejado en el laboratorio si escribió o no en este cuaderno de notas. Este simulador y algunos de matemática y física, tal vez de biología, tienen para cambiar el sistema de unidades. Eso también es chévere en el caso de que queramos practicar un poco este cambio de unidades, porque pues a muchos estudiantes les cuesta este tema, entonces también es chévere poder de pronto explorar un poco este aspecto de la simulación o de las simulaciones que lo contienen. Y finalmente pasaríamos a generar el reporte. Le damos verificar, pusimos bien todos nuestros datos. En este caso no tenemos más números de intentos. Recordemos que ese número de intentos se ve afectado cuando me equivoco. Por ejemplo, si yo aquí no pongo do sostenido sino do, le doy verificar, me muestra que en qué fallé, ¿cierto? Me retroalimenta, me dice ten cuidado, alguna de las especificaciones técnicas enviadas de los diapasones no son adecuados. Esto puede generar retrasos para sacarlos al mercado. Por favor, revisa los datos e intenta de nuevo. Entonces veamos que siempre es con respecto a nuestro problema principal, pero también retroalimentando el tema que estemos viendo. Aquí nos muestra entonces en qué fue que me equivoqué y adicional me aumenta el número de intentos. Este número de intentos influye en la calificación, pero si yo corrijo el dato en el que me equivoqué, no castiga tanto, por decirlo de alguna manera, la nota. Entonces yo aquí corrijo, nuevamente le doy verificar, me felicita, el número de intentos se mantiene pues en el número de equivocaciones que tuve y allí sí generamos el reporte. Como yo corregí, es muy probable que no me baje tanto la nota, pero si dejo mal el dato ingresado, pues allí sí va a bajar mucho la nota y va a tener como repercusión en el resultado. Le damos en el reporte, nos vuelve a retroalimentar felicitándonos y finalmente vamos a tener las preguntas de selección múltiple, que eran las que les comentaba ahora, revisando el otro simulador o el otro reporte, que normalmente son de este estilo, son un enunciado para responder unas preguntas de opción múltiple. Pero, como vimos en el otro simulador, puede ocurrir que sea de falso y verdadero. Pero siempre van a haber unas preguntas al final, nuevamente para retroalimentar el conocimiento, que es algo muy importante, ¿cierto? Que siempre estemos retroalimentando para que al estudiante se le queden los diferentes conceptos.
y estas sí influyen en la calificación, sean estas de opción múltiple o las de verdadero y falso, van a influir y van a tener peso en la calificación si nos equivocamos. Aquí, por ejemplo, nos dan, en la imagen se logra apreciar ondas de sonido de 3 diapasones. Veamos que sigue como la misma temática que veníamos estudiando, o el mismo entorno o como procedimiento, y nos dicen que fueron registrados en el osciloscopio y que a partir de esto respondamos. Entonces veamos que nos muestran 3 ondas con diferentes periodos, diferentes frecuencias. Nos preguntan cuál es el diapasón más agudo, entonces nos dan unas respuestas. No se puede determinar, el diapasón 3 ya que la frecuencia es intermedia, el diapasón 1 ya que la frecuencia es menor, el diapasón 2 ya que la frecuencia es mayor. Esto lo podríamos revisar en el registro de datos y comparar nuestros resultados, ¿cierto? Para también tener como una idea de cómo podemos resolver esto. Si de repente la agudez del sonido depende de la frecuencia, pues cómo influye, ¿cierto? Vamos a ponerlo aleatorio. Nuevamente, ¿cuál de los diapasones es el más grande? Y aquí, aquí nos lo relaciona siempre con la frecuencia, que fue lo que estudiamos en nuestro laboratorio, ¿cierto? Y la última, ¿cuál de los diapasones es el mediano? Vamos a darle terminar. Y ahora sí vamos a revisar bien el reporte. Sacamos 92 de 100. Ya vamos a ver por qué. Otra diferencia del simulador pasado es que en el simulador pasado nos dejaba revisar el reporte de laboratorio en el mismo laboratorio. En este no es el caso, debemos descargarlo y también es como la idea de que lo descarguemos para que se lo enviemos al docente, en este caso pues a ustedes, y que ellos puedan revisar qué fue lo que se hizo. Porque si solamente lo tenemos pues para nosotros, digamos que para ustedes no es útil esa nota o no van a tener cómo retroalimentar a sus estudiantes en sus resultados. Entonces siempre es importante que ellos descarguen este PDF y se lo compartan a ustedes para que ustedes tengan el control de qué es lo que han aprendido o no sus estudiantes. Aquí nuevamente nos aparece toda la información general. Veamos que aquí ya la unidad es diferente, ya es ondas. La fecha pues es la misma, el tiempo de sesión cambió, nos muestra el número de intentos del estudiante, también pues para nosotros tener como una idea de qué tanto le costó al estudiante poder resolver la simulación, porque como les decía, puede que no le baje tanto la nota si él corrigió, pero si vemos que realmente le costó mucho, que tuvo, no sé, 10 intentos, pues debemos ir a ver qué es lo que está pasando, ¿cierto? La calificación 92 sobre 100, pues esta es la del simulador, pero obviamente ustedes pueden entrar a intervenir esa nota. Aquí nos muestra el registro de datos. Si yo hubiera dejado este dato mal, me lo mostraría con una X, nuevamente para que ustedes vean en qué están fallando sus estudiantes, qué temas les está costando más y así poder ustedes intervenir este tipo de situaciones. Ahorita les contaba que normalmente demuestra la configuración del laboratorio. En el caso pasado fue el osciloscopio lo que nos mostraba. En este caso fue cómo puse, por ejemplo, el diapasón grande. Pudo ser que me mostrara cómo configuré el diapasón pequeño. Bueno, esto puede variar. Y finalmente, en las preguntas conceptuales, que allí no llegamos ahora, nos muestra el enunciado y además nos muestra las respuestas. Veamos que como yo le hice al azar, pues las respuestas esperadas no son las mismas que las respuestas dadas, ¿cierto? Solamente en la segunda pregunta, pero la nota realmente no bajó tanto. Y finalmente nos muestra las preguntas complementarias. En el simulador pasado, estas preguntas sí se deben hacer a mano, no hay manera de tener acceso al cuaderno de notas, pero también aparecen unas preguntas complementarias al final, con el fin de también darles herramientas a ustedes para diferentes actividades, ¿cierto? En este caso, si nos muestra todo lo que escribimos, veamos que en las dos primeras preguntas, pues aparece lo que yo escribí. En la siguiente pregunta yo no puse nada, en las siguientes dos preguntas. Y finalmente nos aparece la última hoja que fue en la que yo escribí mis datos. Esto es chévere porque así ustedes pueden ver con qué datos trabajaron los estudiantes,
de pronto realizar los cálculos rápidamente y poder pues, retroalimentar cuando ellos se equivocan, ver en qué fue que se equivocaron, en qué parte del procedimiento fue que no estuvieron bien. Entonces es bueno de pronto tener control de este tipo de cosas para que ustedes como docentes puedan intervenir a sus estudiantes. Y en este finalmente nos muestra todo lo relacionado a los diapasones, ¿cierto? El registro de datos, señal del diapasón pequeño, señal del diapasón mediano y finalmente del grande. Esto pues sí puede variar dependiendo de la simulación, pero normalmente llega hasta este punto, ¿cierto? No sé si hasta acá tengan alguna duda, inquietud, recomendación. Pues nuevamente, siempre hay que decirle a los estudiantes, serles muy claros, porque pues todos sabemos que los estudiantes de repente son distraídos, no acatan como las instrucciones, entonces puede que cierren el simulador y no descarguen el reporte. Pues es importante que siempre se lo recordemos, que deben descargarlo para que ellos se lo puedan mandar a ustedes y ustedes tener control de esas notas. Bueno, como todavía nos queda un poquito de tiempo, quiero que hagamos un último simulador de una manera pues más rápida, más con el fin de que ustedes vean la guía docente. En las diapositivas les mostraban a ustedes un QR en donde tienen acceso a las guías tanto estudiantes como docentes. Entonces quiero que hagamos de pronto una pequeña comparación y cómo esta guía docente nos ayuda a que la solución de las simulaciones sea mucho más rápido. Esto como Disculpa, herramienta. Natalia. Perdón, Sí, Tatiana. Gustavo. Discúlpame, si me das un momentito para yo explicar el tema de los listones, ¿te parece bien? Ah, sí, claro que sí. Listo, perfecto. No me toma mucho tiempo. Entonces, Tranquilo. bueno, profes, como ustedes saben, como contamos la vez pasada, bueno, y para quienes no lo saben, actualmente nosotros estamos haciendo una oferta de credenciales digitales a los profesores que cumplan con ciertos requisitos para estas formaciones en los medios educativos digitales, ¿no? Entonces, quiero pues decirles cuáles son esos requisitos, cuáles son los pasos y también contarles un poquito más qué es esto de credenciales digitales alternativas. Les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar cómo se ve una de esas credenciales. Entonces, por aquí la tengo. Por favor, me confirman si lo pueden ver. Sí, Gustavo, sí se ve. Vale, gracias. Bueno, entonces, esto es cómo se ve una credencial. En nuestro caso, esto se llama un listón. Tenemos otros tipos de credenciales que son la medalla y la insignia, que tienen, digamos, otros requerimientos para poder otorgarlas, pero el que nosotros estamos ofreciendo es el listón. Y el listón se otorga para formaciones superiores a 8 horas y menores a 40 horas. Un listón, como les digo, es una credencial digital alternativa. Esto es una representación gráfica de un logro que ustedes obtienen, un reconocimiento sobre estas metas alcanzadas, estas competencias o talentos desarrollados por, en este caso, ustedes profesores o por cualquier persona. La característica principal es que estas credenciales, estos listones, están soportados en un mecanismo de blockchain, o sea, muy similar como a lo que son las criptomonedas, ¿no? Porque son intransferibles, son verificables, son completamente digitales y se pueden compartir, por ejemplo, en documentos también digitales, una página web, redes sociales, se pueden adjuntar, por ejemplo, una hoja de vida, un portafolio, cualquier sitio web, portal, en fin. Entonces, de eso se trata, son algo que está respaldado por Uniminuto y que puede ser de mucha utilidad para ustedes como para certificar que ustedes tienen ese manejo, esa competencia en estos medios. Bueno, entonces dicho eso, aquí tengo también el enlace por el cual ustedes pueden acceder, a través del cual ustedes pueden acceder a los listones de Uniminuto. Lo voy a copiar acá en el chat para que lo tengan aquí presente. Esto hace parte de aulas virtuales, ¿sí? Es, digamos, como
un espacio dentro de aulas virtuales que se llama especiales. Ustedes cuando ingresan a través de ese enlace van a encontrar todos los medios educativos sobre los cuales estamos ofertando los listones. Entonces aquí pueden encontrar, por ejemplo, Cloud Labs. ¿Y qué deben hacer? Bueno, antes que eso, el requisito principal es asistir a las sesiones de capacitación. Si ustedes quieren optar por el listón de Cloud Labs física, tienen que haber asistido a la anterior y a la de hoy, ¿no? Pero, digamos, si no lo lograron, si, digamos, no asistieron a la anterior o quienes no pudieron asistir a la de hoy, de todas maneras, con Cloud Labs tenemos simuladores en distintas áreas y todavía, digamos, que tienen la oportunidad de acceder a uno de los otros listones. Tenemos los de física, química, agricultura, microcontroladores, autómatas programables. Bueno, ya Tatiana, de pronto me recuerdas ahorita cuáles son los otros, pero entonces todavía tenemos tiempo para que ustedes se animen a hacer toda la ruta para acceder al listón. Entonces, cuando ingresamos aquí al simulador, no solo está el de Cloud Labs, obviamente están también los otros medios que manejamos en Campus Digital. Para que le echen una mirada aquí a los que les interesan, tenemos aquí un enlace donde está la propuesta de la actividad que ustedes deben entregar luego de asistir a las capacitaciones. Entonces, si ustedes le dan clic ahí, van a encontrar que está esta plantilla y en esta plantilla están los pasos es decir, ahí se explican todos los pasos que ustedes deben seguir para generar la actividad, y esa actividad es una actividad que se hace de cara a los estudiantes, ¿sí? Es una propuesta que se hace desde el profesor hacia los estudiantes, en la cual se integre el medio que ustedes van a trabajar. Repito, Cloud Labs en nuestro caso. Entonces, una vez ustedes ya desarrollan la actividad, les quiero mostrar también aquí al principio de la página de especiales, tienen aquí en listones un video donde se explica con mucho detalle todo lo que deben hacer para subir la actividad. Aquí hay un video de nuestra compañera Denise, que es la coordinadora de diseño educativo, y ella explica ahí supremamente desglosado, en detalle, todo lo que se debe hacer. Listo, entonces una vez ustedes tienen eso, suben la actividad, acá se revisa, digamos, el equipo de diseño educativo es quien revisa eso, se toma un tiempo de unos 2 días, algo así. Si tienen alguna corrección que ellos le pidan, ustedes la hacen y con eso ya pueden optar por el listón. Sobre eso, ¿qué más es? No, bueno, simplemente me faltaba decirles por dónde se adjunta. Este perfil que tengo yo acá no me permite ver el botón de subir actividad, pero aquí ustedes van a encontrar, en lugar de ver todos los envíos, van a encontrar un botón que dice adjuntar actividad o subir actividad, algo así. Y con eso suben la actividad y eso sería todo. Aquí están todos los profes que se han inscrito. Así que los animo, profes, los que todavía nos acompañan el día de hoy, a que desarrollen la actividad y puedan obtener su listón. Bueno, creo que eso es todo. No sé si tengan preguntas al respecto. Si no, le doy el paso de nuevo a Tatiana para continuar con la capacitación. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, ahí les compartí todas las áreas que Gustavo preguntaba, pues cuáles eran todas. Hasta ahora se ha hecho hasta física 1, entonces digamos que administración, biología y química ya pues se realizaron, entonces no habría posibilidad de que ustedes cumplieran con el requerimiento de las sesiones. Pero todavía faltan las de robótica, microcontroladores, matemáticas, agricultura y autómatas programables. Entonces, si es de su interés, pues ya pueden programar con Gustavo para entrar a estos listones. Les voy a compartir como las fechas que las tenía aquí a mano para que ustedes, si están interesados, se puedan programar para estas capacitaciones para cumplir pues como con los requerimientos de los listones. Y bueno, por ese lado ya voy entonces otra vez a compartir pantalla para mostrarles lo que les contaba de las guías docentes para que veamos un poco la diferencia con la de los estudiantes. Y miremos cómo la pueden implementar ustedes de una forma más sencilla.
Bueno, voy a ingresar primero al simulador. También está en ondas, es un simulador rápido, pero es chévere. El de produciendo una onda de radio, ese suele gustarle mucho a los estudiantes porque se tiene que mostrar cómo suena el radio, entonces suele gustar mucho y es muy cortico. Entonces vamos a verlo rápidamente antes de que terminemos esta sesión. Aquí el problema nos dice que en la estación radial comunitaria de tu ciudad han recibido en donación un nuevo transmisor de señal, pero se desconoce la frecuencia a la que transmite este dispositivo. Siendo voluntario en la estación, te han encomendado la labor de hallar la frecuencia de transmisión. Teniendo en cuenta que la potencia de transmisión, amplitud de la señal, debe ser de 7 miliwatts, es necesario que, con la ayuda de una radio, compruebes la frecuencia a la que los oyentes deberán sintonizar la emisora. Entonces, nosotros debemos hallar esa frecuencia para que los oyentes puedan sintonizar esa emisora, ¿cierto? Es como el fin del simulador. Y acá nuevamente el entorno, aquí podríamos empezar a explorar qué es lo que debemos hacer, pero siempre debemos leer el procedimiento. Recordemos que en la guía estudiante nos muestran el paso a paso con imágenes de qué se trata la simulación e incluso al final les aparecen las preguntas de opción múltiple, entonces podrían también estudiarlas antes de resolver la simulación, pero la docente es esta, va a tener la primera parte de estudiante igual, todo esto es lo mismo que tiene la guía estudiante, pero a partir de la última hoja nos aparece el desarrollo del laboratorio. Aquí nos dan el paso a paso con cálculos, con cuál es el paso que debo seguir para que ustedes puedan resolverlo rápidamente. Así como les decía ahora, que es importante que ustedes tengan la alineación curricular porque les va a permitir a ustedes filtrar la información y ver qué simuladores les son útiles dependiendo de los conceptos que estén estudiando. Y también, como les decía, cuando ingresaban a un simulador que nos da una breve descripción, con esto podemos decir, bueno, esto sí podría ser útil para el tema que estamos viendo. Asimismo, esta guía les puede ser de mucha ayuda para filtrar este tipo de información, porque aquí ya nos muestran la situación propuesta. Nos dice situación propuesta porque por lo que les comentaba de que es aleatorio. Entonces, posiblemente si ustedes en este momento abren el simulador van a tener otros datos. Por ejemplo, aquí tenemos 9 miliwatts, pero a nosotros nos decían 7, ¿cierto? Entonces, como por ese tipo de diferencias, se dice como situación propuesta o la solución propuesta. Y solamente va a cambiar ese número. Ya cuando yo ingrese los datos, pues simplemente debo modificar como hizo en las diferentes ecuaciones. Entonces, veamos que aquí nos dicen, para el desarrollo de esta práctica es necesario encontrar el valor de la frecuencia emitida por la antena, que era lo que mencionábamos ahora. Y nos dicen que las ecuaciones están en el botón de información, que ya lo hemos visto antes. Aquí entonces nos dicen que para hallar el periodo de la onda, nos dan primero el periodo de la onda y nos dice que la frecuencia es tan hertz. Y asimismo nos dan la longitud de la onda, que ya habíamos visto ahorita la ecuación, siendo v la velocidad de propagación de la onda y la frecuencia en hertz nuevamente. Y además nos dicen que la onda de radio viaja a una velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿cierto? Entonces acá ya sí empieza la solución como tal. Primero vemos como el previo de las ecuaciones y acá vemos la solución como tal, en donde nos dice que en esta práctica es necesario configurar la amplitud de la antena a 7 miliwatts. Bueno, aquí se equivocaron, ya que aquí nos habían dicho que 9, ¿cierto? Pero igual solamente es un modelo para que nosotros lo sigamos. Y nos dice, a continuación se muestra la gráfica de la señal emitida. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. Vamos a configurar mi señal. Nos decía que era a 7. Una amplitud de 7. Yo diría que ahí. Y vemos que el tiempo nos lo dan en nanosegundos y que entonces el periodo es 10.0503. Acá en el PDF, nuevamente veamos que nos convierte los nanosegundos a segundos, simplemente multiplicar por 10 a la menos 9 y
nos da la equivalencia, ¿cierto? 1 nanosegundo equivale a 1 por 10 a la menos 9 segundos. Y para calcular la frecuencia es necesario utilizar la ecuación de la frecuencia descrita anteriormente. Entonces, 1 sobre el periodo, aquí el periodo es 9.5969, es diferente al de nosotros, entonces nosotros tendríamos que calcularlo, y con esto la frecuencia les dio 104.2. Y nos dice que con esto nosotros debemos configurar la frecuencia del radio para ver qué es lo que sucede. Y al sintonizar la frecuencia, debe sonar, ¿cierto? El receptor de radio transmitirá el sonido que es emitido gracias a la antena. Entonces veamos que este en particular es muy sencillo, por eso se los quería mostrar de último con el tiempo que nos restara. Pero cuando son más complejos, pues es muy útil esta herramienta, porque ustedes no van a tener como que mirar paso a paso qué es lo que se debe hacer, sino que aquí ya está pues todo resuelto. Aquí finalmente nos dan la longitud de onda, cómo la hallamos y en dónde la registramos. Veamos que nos muestra todo lo que en el simulador debe registrarse. Entonces aquí simplemente vamos a hacer el cálculo, 1 sobre 10.0503 en la calculadora. Por 10 a la menos 9. Y esto nos da en megahertz, ¿cierto? Para hacer la conversión nos daría 952.11. 10.0503. Bueno, veamos aquí me faltó un 0, ¿cierto? Por eso se me hizo raro como el valor. Hagámoslo nuevamente. 1 dividido 10.0503 por 10 a la menos 9. Y nos da 994.99. Pero aquí veamos que la debemos poner en megahertz, ¿cierto? Y debemos poner el periodo de la señal, que fue el que acabamos de poner. La amplitud de 7. Y lo que nos decía era que debíamos sintonizar esa frecuencia en nuestra radio. Bueno, yo creo que hice un cálculo mal porque me dio una frecuencia muy grande, pero veamos que si prendemos la radio, se escucha con diferencia, la señal que teníamos que hallar. Si la vamos bajando, aquí podríamos hacerlo como por sonido, ¿cierto? Pero pues es mucho más difícil porque hay muchas. Pero ese sería como el procedimiento. Veamos que yo cada que prendo y apago el radio, me aparece que el número de intentos va aumentando. Entonces recuerden que esto aumenta el número de intentos. Pero ya con esta guía que nosotros tenemos acá, ya podríamos hacernos una idea de si nos es útil o no. Y con ello poder pues ir a resolver la simulación de una manera mucho más sencilla. Eso era como lo último que les quería mostrar. No sé si les queda alguna inquietud, si tienen preguntas. Si fue claro todo. No sé si Gustavo ya les compartió la asistencia. Sí, está ahí en el chat, por favor, profes, les agradezco registrar su asistencia. Ya la compartí varias veces ahí en el chat. Vale. Entonces, por favor, recuerden llenar la asistencia. Muchas gracias por la atención, por estar aquí presentes. Perdón los inconvenientes. Son cosas que salen de la mano, pero es muy grato estar aquí con ustedes. Muchas gracias por su espacio. Tatiana, muchísimas gracias también por haber compartido este espacio, esta capacitación muy importante para los docentes. También les agradezco a los profesores que estuvieron conectados durante toda la capacitación, lo cual es muy importante, pienso yo, para el crecimiento de cada uno de ustedes. Bueno, importante, recuerden responder, realizar la actividad para poder obtener el tema de los listones. Lo que decía Gustavo, son muy importantes para ustedes, esto los va a acreditar, les va a servir precisamente para adjuntarlo en sus hojas de vida.
que la verdad esto es muy bueno para nuestro crecimiento. Entonces, por favor, no se les olvide, hay una plantilla que ya nos compartió Gustavo para que ustedes puedan responder esta actividad. La idea es que el plazo para poder realizarla y que ustedes nos la envíen es de una semana. Por si tienen dudas, igual el video va a estar ahí. Pero la idea es esa, que tengan este tiempo para que puedan realizarla sin ningún inconveniente. Entonces, nada más, Gustavo, si tienes algo más para decir, muchísimas gracias de verdad a todos los que estuvieron con nosotros.